El matrimonio no consentido, por ejemplo, que es el origen del nacimiento de Bernardo, ya aparece en la leyenda de Don Pelayo como el detonante de la reacción del rey asturiano contra Munuza. El enfrentamiento al poder o la prudencia para no enfrentarse a él son otros dos elementos que aparentemente se contradicen y, sin embargo, son virtudes complementarias en un héroe capaz de discernir y elegir lo mejor para actuar en cada momento. Finalmente, el diálogo que se le atribuye con las armas de su propio padre, antes de vestirse con ellas, le sitúan en el plano de persona prudente que hace el mejor uso del pasado para incorporar lo mejor de otros tiempos al presente. En la selección y aceptación de las leyendas están siempre presentes las cualidades que dan carácter al héroe y que gustan o disgustan al auditorio o al lector. El héroe lo es por sus hechos o porque representa las cualidades de ese colectivo al que se dirige. La afición a describir el carácter de las personas que habitan un país es tan antiguo como el viaje o la extranjería. Extranjero precisamente viene de extrañar, en el sentido de sentir extrañeza por algo que nos es ajeno. Quienes primero se atreven a retratar los defectos y cualidades de los habitantes de un país suelen ser quienes pasan por él o son forasteros, es decir, de fuera. Lucio Marineo Sículo, el humanista siciliano que escribió en la corte de Fernando el Católico, describía así a los españoles siguiendo los patrones que se supone había descubierto previamente Marco Juniano Justino, copiando a Pompeyo Trogo. Escribía: los cuerpos de los hombres hispanos están preparados para el hambre y la fatiga, sus almas para la muerte. Todos son de una dura y severa sobriedad. Prefieren la guerra a la inactividad. Si falta un enemigo fuera, lo buscan en su tierra. Es un pueblo de una viva velocidad y de ánimo inquieto. La mayoría tiene más aprecio por sus armas y sus caballos de guerra que por su propia sangre. Inventos, falacias, fábulas y hechos históricos fueron creando de esta forma, con la autocomplacencia y la consentida mistificación, unos arquetipos legendarios que se difundieron a través de los medios más eficaces, entre los que estaba, como no, la tradición oral. Por supuesto que tanto el cuento como la leyenda coincidían en la necesidad de un lenguaje común para el narrador y para quienes le escuchaban. Si quisiéramos encontrar alguna diferencia, tendríamos que buscarla en argumentos como los que ya observó con claridad Wangeneer. En la leyenda, escribía Wangeneer, el lugar se indica con precisión. Los personajes son individuos determinados, tienen sus actos un fundamento que parece histórico y son de cualidad heroica. Wangeneer reconocía, sin embargo, la dificultad para discernir qué tipos de narraciones eran creíbles o no, especificando que sólo a las primeras cabría aplicarles el calificativo de leyendas. Arnold Wangeneer propuso, al igual que Vladimir Prok en su Morfología del cuento, un método de estudio para el género legendario, basado en temas cuya presentación rara vez se producía de forma aislada, dándose lo que a su juicio podría denominarse ciclos temáticos. Esa forma de agrupar los argumentos dependía en buena medida del grado de especialización del narrador, siendo, conforme avanzó el tiempo y se cuestionó el valor de lo narrado y de su funcionalidad, menor y más confuso el número de secuencias que aparecían en cada relato. En su clasificación vino a establecer 3 categorías de leyendas según la concepción que el ser humano tenía o había tenido del universo: las protagonizadas por animales, aquellas en que intervenían seres antropomorfos y la tercera basada en seres u objetos que adquirían su autonomía específica, contrariando con ello la doctrina ebemerista, según la cual los seres fantásticos, como dioses o héroes, habrían sido primeramente hombres cuyos hechos fabulosos se poetizaron. Termino. Habría que reconocer finalmente que, aun conociendo el origen común de muchos relatos legendarios que recorren todavía Europa, se crearon a lo largo de los últimos 5 siglos innumerables historias que se referían a hechos locales o al nacimiento fabuloso e intencionado de determinados países. Escribía don Julio Caro a propósito del carácter español que, independientemente de los rasgos fisiológicos o físicos del individuo ibérico, hay también una voluntad de asignárselos, buenos o malos, según diversas coyunturas y conforme a posiciones diversas, posiciones de poder, de victoria, de derrota, de amor o de odio.
Observando que el origen de esa voluntad suele ser tan apologético como ofensivo, tan exagerado como extremista, tal vez no estaría descaminada la intención de William Thoms al crear una vía intermedia, conciliadora, entre la historia y el relato cuando inventó el término folclore. Si con la nueva ciencia se pretendía el estudio del ser humano y de sus expresiones, el campo coincidía plenamente con el de la disciplina histórica que pretendía conocer con un método el pasado de la humanidad. Y si, más aún, ello se planteaba desde las distintas perspectivas del arte verbal, ningún género mejor que el de la leyenda, con sus muchas fórmulas expresivas, para hacer todo eso. Al fin y al cabo, esas fórmulas, no lo olvidemos, facilitaron desde siempre la comunicación del conocimiento y sirvieron para hacer más creíbles todos sus contenidos. Muchas gracias.